pero el régimen lo transformó en una prisión comunista de control total. Aquí, más de 18.000 personas fueron torturadas y obligadas a confesar crímenes inventados. Que cuando una ideología se impone por encima de la libertad, la diversidad y la dignidad humana, el resultado siempre es el mismo: sufrimiento, represión. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Para ellos, cualquiera que pensara diferente era enemigo del Estado. ¿Cómo el ser humano puede ser tan malo y tan perverso de hacer tanta brutalidad, no solo a hombres, sino a mujeres, niños, ancianos? Que acaben de aniquilarse de la faz de la tierra, porque eso es lo más nefasto que puede existir. Continuamos nuestro recorrido por el sudeste asiático, esta vez desde Camboya. Estamos en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Y el otro momento importante de la historia camboyana que marcó el pasado y el presente de este país fue en la década de 1970 con la llegada de los Jemenes Rojos, que fue un régimen socialista autoritario que cambió para siempre la historia de este país. Y finalmente queremos conocer el Museo del Genocidio, un museo que cuenta la historia de lo que logró el régimen socialista autoritario. Llegamos al Museo del Genocidio, que es eso ahí que está lleno de alambres, creo, según el mapa. Vamos a ver. Y vamos a ver si podemos grabar dentro. Aquí estamos en el jardín del Museo del Genocidio y contratamos un tour guiado para que nos explique todo. Okay, I will explain you. Good afternoon. I'm your guide. My name is Sok TV. I'm pleased to meet you. Nice to meet you. And first time for you in here. Yes. Okay, sorry. So now I will talking what happened came through here in our 4 year. So this is a place of former high school. Yeah, but in the Pol Pot time they changed the school into the prison. Oh. And Pol Pot. Yeah, in the Pol Pot time nearly 4 years. En el corazón de Phnom Penh, detrás de estas paredes silenciosas, se conserva la prueba más brutal de lo que puede ocurrir cuando una ideología se lleva al extremo. Aquí funcionó S-21, el centro de detención y tortura del régimen comunista maoísta de los Jemeres Rojos. Entre 1975 y 1979, Camboya cayó bajo un experimento comunista radical que prometía igualdad, justicia social y un futuro perfecto. Pero detrás de este discurso se escondía un proyecto que buscaba borrar al individuo, destruir la libertad y someter cada aspecto de la vida al control absoluto del Estado. Pol Pot y los Jemeres Rojos no actuaron en el vacío. Su locura tuvo una receta, una ideología comunista extrema que veía al ser humano como una pieza reemplazable dentro de un plan colectivo. Una ideología que justificaba sacrificar millones de vidas en nombre de una utopía. Inspirados por una versión del maoísmo, abolieron el dinero, la religión, la propiedad privada y cualquier forma de pensamiento independiente. Vaciaron las ciudades, destruyeron escuelas y templos y convirtieron el país entero en un gigantesco campo de trabajo forzado. Este edificio que hoy recorremos era una escuela, un lugar de aprendizaje, pero el régimen lo transformó en una prisión comunista de control total. Aquí, más de 18.000 personas fueron torturadas y obligadas a confesar crímenes inventados. Solo una docena sobrevivió. Y mientras camino por estas aulas convertidas en celdas, no puedo evitar sentir un peso en el pecho. Las fotografías en las paredes no son historia lejana, son miradas reales, personas reales, vidas arrancadas por un sistema que decidió que el individuo no valía nada. Cada rostro es un recordatorio de lo que ocurre cuando una ideología pretende moldear a la humanidad a la fuerza. Lo que vimos aquí nos dejó indignados, no solo por la crueldad, sino por la frialdad con la que todo fue ejecutado, por cómo un régimen comunista radical pudo convertir una escuela en una fábrica de muerte, por cómo una idea llevada al extremo puede justificar lo injustificable. El genocidio camboyano dejó entre 1,5 millones y 3 millones de víctimas. No fue un accidente, fue la consecuencia directa de una ideología que en nombre de la igualdad absoluta destruyó todo lo que hacía humana a una sociedad. Visitar Tuol Sleng no es fácil, pero es necesario, porque este lugar nos recuerda que cuando una ideología se impone por encima de la libertad, la diversidad y la dignidad humana, el resultado siempre es el mismo: sufrimiento, represión y... Hoy, al salir de este museo, nos llevamos un compromiso: contar esta historia sin suavizarla, recordar que las ideas importan,
que las ideologías tienen consecuencias y que la libertad nunca debe darse por sentada, y sobre todo, honrar a quienes perdieron la vida aquí, asegurando que su memoria no se pierda en el silencio. Le metían la cabeza dentro del agua para ahogarlo, no sé, y los colgaban de arriba. Por las manos, ahí miren, los colgaban ahí, por las manos. ¡Qué horror, qué horror! Esto que parece hoy un lugar tan lindo, con vegetación, con calma, lleno de turistas, fue un infierno. From jumping down. Mira, dice que aquí, esto era originalmente como estaba, con esas alambres para que las personas no saltaran y se suicidaran. O sea, tenían que mantenerlos vivos para poder ser torturados. Estas eran las habitaciones. And the last victim who live here still alive to mine. Yeah, we can meet him in the way in the way we can meet him to mine. So Really? yeah. He's alive. Yeah, still alive in the picture. He stay in the number one. Number one. Ah, dice que esta era la habitación del señor que aún está vivo todavía. Uno de los 7 sobrevivientes que está vivo. Se llamaba Chun Mei. To mine this a toilet urine for Mira el change. Miren el Toilet baño urine change. y los This grilletes. is for change for toilet for urine. Ah, y aquello es para orinar, este es para hacer caca y este es para los grilletes de los pies. Yeah, this is original. Son los originales. Pero miren esto, cuántas. Esto era una escuela y lo convirtieron. Aquí no les quitaban la vida, solamente los torturaban. Los Jemeres Rojos perseguían a cualquier persona que no encajara en su proyecto comunista radical. Para ellos, cualquiera que pensara diferente era enemigo del Estado. Apuntaban especialmente a maestros, médicos, estudiantes, monjes, artistas, personas con estudios, minorías étnicas y hasta campesinos que no seguían sus órdenes. No importaba si alguien era inocente, bastaba con que tuviera conocimientos, creencias, vínculos con el exterior o simplemente una opinión propia. Aquí estamos en la segunda planta, viendo cómo eran las prisiones, las celdas aquí arriba. Incluso peores que las de abajo, más pequeñas. Qué horrible esto. Horror. Yo me siento mal. La verdad que me siento mal, estando aquí. Aquí estaban las mujeres. Esta era la parte de las mujeres, con puertas y más pequeños todavía. Un pasillo. Miren, dice que esa es la más pequeña de todas. Only 3 floor, another 4. Qué horror, Dios mío. Y este es el baño donde venían a bañarlos a todos, a ducharse. Dice nuestra guía que ese jardín es nuevo, lo hicieron nuevo, y que todos los edificios que están alrededor son nuevos también, no estaban en esa época. En el jardín, lo que es un jardín hoy, están enterrados muchas personas. Que toda esta historia, uno de los sobrevivientes fue quien las contó todo. Y por eso pudieron hacer imágenes recordando cómo pasó todo. Pero ya murió hace poco, esa persona. Dice que esto era la ciudad de Phnom Penh cuando el comunismo lo destruyó. Ellos destruyeron toda la ciudad porque no querían que existieran ningún negocio capitalista, nada. Incluso destruyeron ese banco porque no querían que se le pagara salario a las personas ni tuvieran otro trabajo que no sea la agricultura. Ellos pusieron a trabajar a todos los pobladores solo en la agricultura. De ahí que murieron tantos de hambre. Y esa es la ciudad destruida totalmente por ellos. Miren, esto era una pagoda, me está explicando, una pagoda, pero como ellos no creían en ningún tipo de religión y no quería que ninguna persona fuera religiosa, los metían dentro de la pagoda, en la parte de abajo, vivos, los cerraban ahí dentro y ahí los dejaban hasta que ya no respiraban más. Y después los sacaban y los enterraban. ¡Qué brutalidad! Miren el interior de la pagoda. Miren, estos son musulmanes, el budismo, los budas destruidos. O sea, silenciaron la religión totalmente, no querían que las personas incluso se comunicaran entre ellas, solo trabajando en la agricultura. My mother was very restricted from the people in this prison. Who were you? That I am And you? my younger brother. Estamos comprando este libro
que ellos cuentan la historia. Ellos son sobrevivientes. Él y él son sobrevivientes, son esos niños que están ahí. Y vamos a comprar este libro que cuenta su historia. Cuesta $10 americanos o 40,000 reals. Me he quedado impresionado con toda la brutalidad, todo el genocidio que cometieron contra el pueblo de Camboya. En mi mente no cabe cómo el ser humano puede ser tan malo y tan perverso de hacer tanta brutalidad, no solo a hombres, sino a mujeres, niños, ancianos, solamente por pensar diferente, por tener una ideología contraria a la de ellos. Esto aquí nos tocó fuerte a nosotros. Yo por lo menos me siento mal. La energía que hay ahí dentro, esa energía de sufrimiento, de dolor, no les puedo explicar, me siento mal, realmente me siento mal, no me arrepiento de haber entrado ahí, porque eso hay que conocerlo y sobre todo hay que dejarlo conocer al mundo. Por eso es que hicimos un video y por eso es que entramos y por eso es que aprendimos de eso. Aunque el resultado es que me siento energéticamente afectado, porque esas paredes allí sufren todavía o guardan el sufrimiento que pasó allí. Es extremadamente triste, devastador. No me cabe en mi cabeza eso, no me cabe en mi cabeza, no puedo pensar que esas personas pasaron por eso y ahora uno lo ve y dice, bueno, son personas que uno no conoce, pero es que imagínense en esa situación. El sufrimiento que pasaron. Es horrible, horrible, horrible las cosas que hicieron, que no quiero pensar en eso más. Voy a intentar depurar mi mente ahora de todo eso para poder seguir tranquilo y seguir disfrutando este viaje y que eso nos sirva de enseñanza y de aprendizaje. Lo más importante es de ese museo, el objetivo es el aprendizaje, de que esas historias no se repitan más. Usted está escuchando una historia que piensa que fue hace mucho, ¿no? Eso fue el siglo pasado. 75, 78. En el 78 fue que culminó todo eso, hace muy poco. Y en 4 años, o casi 4 años, que estuvieron los Gemeres Rojos, murieron más de 2 millones de personas en ese lapso. Pero no solo las muertes, sino las torturas, el sufrimiento de todo un pueblo. La guía nos explicó que ellos hicieron algo peor que los que estaban en Alemania. No voy a mencionar el nombre porque si menciono el nombre del líder alemán que hizo muchas cosas malas, que usted sabe quién es, YouTube me puede censurar el video. No puedo mencionar el nombre ni el movimiento que tenía tampoco puedo mencionarlo, pero ustedes se imaginan. Dice que esto fue peor porque aquellas personas iban en contra de los que no eran su raza. Pero estos acá hicieron todas esas cosas malas contra su propia gente, contra los propios camboyanos. Terrible, terrible, ¿para qué lo voy a decir? Y que esto sirva de lección para la historia, que este museo tenga más visibilidad en el mundo, que sea conocido en el mundo occidental y en todos los lugares. Y para que estas ideologías comunistas perversas, hay ruido aquí, no se repitan más en la historia de la humanidad. Y las que existen todavía, que acaben de aniquilarse de la faz de la tierra. Porque eso es lo más nefasto que puede existir. Por suerte Camboya se liberó de este comunismo agresivo, feroz, genocida, asesino, gracias a la unión de Camboya con Laos y Vietnam que se unieron y derrocaron al movimiento de los Gemeres Rojos aquí en Camboya. Por suerte, en el 78 fueron libres de toda esa ideología. Pero que 4 años más tristes de destrucción total porque destruyeron casi toda la ciudad. Bancos, negocios, no querían propiedad privada, solo querían que trabajaran en los campos, en la agricultura, los explotaban, le daban poca comida, los torturaban, los maltrataban. Bueno, y ustedes vieron todas las imágenes que son duras, pero más duro es verlo en persona. Sentir esa energía, como bien dijo Mario, que se sienta allí al estar dentro de esa celda con... Eso es un horror, eso es un Imaginarme las personas allí dentro. Las mujeres, los ancianos, los niños. No. Es que estando allí, quien tenga un poco de sensibilidad energética, no estoy hablando de sensibilidad emocional, sino energética, quien siente un poco la energía de los lugares, se va a dar cuenta del sufrimiento que pasó allí. Bueno, y aquí nos vamos para nuestra renta. Vamos a descansar porque por la noche tenemos algo reservado, muy bonito, que vamos a ir en un crucero por todo el río y vamos a ver la ciudad de noche. A ver si nos alegramos un poco después de esta visita tan dura.